edad de casarse y quería encontrar una buena esposa para él. Entonces, el hombre muy humilde cogió su caballo, cogió su carro, lo llenó de prunas o ciruelas y se fue a la plaza del mercado gritando: prunas por mugre, yo vendo prunas por mugre. Y todas las mujeres se quedaron extrañas. Pero qué hombre más loco, ¿no? Que recoja sociedad, que recoja la basura de casa, ¿no? Y nos da algo tan bueno. Pues bueno, pues vamos a limpiar las casas rápido y recojamos lo más posible para poder comprar esas prunas. Y eso hicieron, limpiaron sus casas, se fueron corriendo cada una y diciendo: mira lo que he recogido y aún me queda en casa, ¿no? Fueron, llevaron, y el hombre repartía las prunas y recogía toda la basura que le trajeron. Hasta que llegó un momento que apareció una muchacha, una jovencita muy guapa, que traía un poquito en un pañuelo, muy tímida, se acercó a él y le dijo: Señor, he podido recoger solo esto. Él le preguntó su nombre y le dijo: ¿pero no tenías más en casa? Y él le dijo: no, es que incluso eso lo cogí por prestado. El hombre se alegró mucho porque entendió que encontró una buena mujer para su hijo, una muchacha limpia, una muchacha ordenada, y fue rápido para arreglar las cosas con sus padres. En las relaciones sociales, sobre todo en familia, en pareja o con los hijos, muchas veces surgen problemas, muchas veces pues hay discusiones. Y no sé si habéis escuchado el dicho: he dado toda mi vida por ti. ¿Lo habéis escuchado alguna vez de alguien que lo dice? Sí. Es triste escuchar esto. Es muy triste porque la persona que lo dice se siente que no está valorada, que ha dado todo, se ha vaciado y no ha recibido nada a cambio. Cuando decimos que Jesús ha dado su vida por nosotros, no nos referimos solamente a la muerte de la cruz, porque lo ha dado realmente todo, en cada momento que ha estado aquí en la tierra. Y seguramente cada de ustedes pues tiene un relato favorito de su vida aquí que le ayuda en las dificultades de la vida, le sienta de apoyo. Yo los invito hoy para que hagamos un breve repaso a su vida aquí en la tierra. Vamos a empezar con las bodas de Caná, por ejemplo. No sé dónde tengo que apuntar, o me los cambiáis ahí. ¿Que no me va? Vale, las bodas de Caná. Os pongo las referencias porque el repaso que vamos a dar es largo. Y como el estudio lo tenemos que hacer en casa, aprovechar apuntando. Vamos a leer algunos versículos, pero no todo. Vemos Jesús en las bodas de Caná. Y aunque él en ese momento dijo a su madre que su hora no había llegado, gracias, ha suplido una necesidad, gracias, esto, ¿no? Vale. Ha suplido una necesidad que para muchos no es tan importante, pero él sabía que para los novios era un día especial, era un día que tenía que ser perfecto. Entonces él acudió y suplió esa necesidad que parecía tan pequeña. Lo vemos también estando con los niños, apartando tiempo para ellos, acogiéndolos. Estos seres pequeños, estas personitas pequeñas que muchos no le dan importancia, incluso sientan como molestia, él dijo: dejad a los niños que vengan a mí y no los impidáis, porque a los tales es el reino de los cielos. Hasta los más pequeños.
Le vemos también compadeciéndose a las personas. Cuando encontró la viuda que iba camino a enterrar a su hijo, su único hijo, se compadeció de ella, paró la procesión y le dijo, no llores, y le devolvió su hijo. También trató con personas no tan dignas, digamos, o no tan aceptadas en la sociedad, como la mujer samaritana, que precisamente pues, no tenía una vida ejemplar, según los cuenta el relato. Pero a una persona que se consideraba no tan digna, Jesús le dijo, yo soy. Él le dio consuelo, le llevó las buenas nuevas y se reveló delante de ella, yo soy el Mesías. Vemos también personas, hay muchas más personas con las que trató él, como Zaqueo, el jefe de los publicanos, como la mujer adúltera. Cada una de esas lecciones contiene muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ella, que fue rechazada de todos, ella que esperaba ser apedreada, pudo escuchar las palabras de perdón, las palabras que le traían consuelo en un momento que ya daba toda su vida por perdida. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Le vemos también alzando la mirada hacia una ciudad que le rechazó. Le vemos también alzando la mirada con tanta tristeza que solamente un padre podía sentir. Y leemos en Mateos 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Una tristeza que no le impidió tratar con amor y con tacto la persona que sabía que lo va a traicionar. ¿Sabéis de quién hablo? Y no he puesto referencias porque ahí no tenemos un versículo, 2 o 3. Es durante todo su servicio. Él trató a Judas con mucho cuidado. Nunca le mandó un reproche directo, severo. Él sabía que lo va a traicionar, pero no dejó de darle oportunidades, porque lo amaba. Tristeza que podemos decir que culminó en Getsemaní. ¿Os acordáis de Getsemaní, no? Ahí donde se estaba decidiendo qué es lo que va a pasar con la raza humana, donde se estaba decidiendo nuestro destino. Y Él confirmó con gotas de sangre esa decisión. La confirmó que sí hará propiciación para una raza que quiso pecar. Su amor resaltó inclusive en el momento de la entrega. ¿Os acordáis de Pedro? Siempre presto de actuar. Pues ahí él también actuó. Sacó su espada y cortó la oreja del siervo del sacerdote.
Jesús la restauró. Era una lección tanto para el siervo como para sus discípulos. En ningún momento de su vida aquí en la tierra, Él dejó algo malo. En ningún momento de su vida aquí dejó un sufrimiento así porque la persona lo merecía. Esto lo hacemos nosotros. Él no. ¿Y qué decimos que una persona, yo no sé si vosotros a veces os habéis sentido agotados, exhaustos de todos los problemas y tal? ¿Qué decimos de él? En ese momento traicionado por uno de sus discípulos, llevado preso, agotado, exhausto, aguantando los golpes de sus propios hijos, sangrando, aún ahí no dejó de dar oportunidades. Lo vemos ahí en la cruz, con todo el peso de nuestros pecados. Y aún ahí no dejó de dar oportunidades. Y no dejó el alma que veía en ese momento que necesitaba esa salvación que se pierda. Un malhechor, una persona que merecía estar ahí. Y Él le trajo esa esperanza que anhelaba porque lo reconoció. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no terminamos ahí, porque ahí mismo en la cruz, casi antes de su último aliento, Él tuvo compasión de su madre. Madre, aquí está tu hijo. Juan, aquí está tu madre. Aún en la cruz, antes de descansar, Él no condenó a nadie. No pudo condenar a nadie, no pudo maldecir a nadie. No pudo mirar o pensar algo mal para las personas que lo estaban matando, que le causaban todo ese sufrimiento. No pudo hacerlo porque amaba. Y aún así estaba pidiendo a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabéis, es fácil hablar. Para algunos, ¿no? A algunos les cuesta más. Es difícil vivirlo. Muchas veces nos ponemos en los zapatos de Dios, entre comillas. Pero no nos ponemos para algo bueno, nos ponemos para juzgar, nos ponemos para exaltarnos a nosotros, para decir cuánto sabemos, nos ponemos para mirar al otro mal. Y Él no hizo eso. Esta semana vamos a leer estas citantes de Elena de White, el conflicto de los siglos, que dice: cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los siervos del templo seguían su curso. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados
Y cada día se invocaba la bendición divina sobre el pueblo culpable de la sangre del amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y sus apóstoles. ¿Pensáis que esto se trataba solamente para el pueblo de Dios? ¿Cuántas veces nosotros al día de hoy crucificamos a Dios nuevamente? ¿Cuántas veces nosotros tratamos de matar a sus ministros y apóstoles? Cada vez que abrimos la boca para hablar contra algún hermano, dejarlos dirigentes, que no sean dirigentes, al hermano que tengo al lado. Cada vez que yo maldigo a alguien, cada vez que mi pensamiento es negativo sobre esa persona y abro la boca para difundir esta negación, yo estoy matando a esta persona. En cambio, sigo aquí, en la casa de Dios, ¿no? Mi forma es correcta. Yo vengo los sábados, yo adoro al Señor, yo hago las cosas bien. Elena de hoy sigue y dice que las formas de la religión, hablando de los últimos tiempos, seguirán en vigor entre las muchedumbres en medio de las cuales el Espíritu de Dios se había retirado finalmente. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se asemejarán al celo por Dios. Y yo pregunto, ¿cuántas veces, no hablemos de los demás, hablemos de nosotros mismos, hemos entrado en una disputa religiosa, tratando de defender la palabra de Dios, pero hacerlo de mal genio? ¿Por qué? Porque no me entienden, porque las cosas no son así, porque esta es la verdad. Muy bien, pero una verdad mal presentada no llega a nadie. Eso es lo primero. Y luego, una verdad no vivida no cambia a nadie. Únicamente Dios puede cambiar la persona. ¿Sabéis? Esta semana pasé lo que os iba a comentar, pues viajando por la carretera y vi que estaban recortando los arbustos, estos que ponen ahí en el medio, ¿no? La separación de las dos carriles. Me llamó la atención porque yendo así con el coche vi unos que sí que guardaban su forma, eran secos. Todos los demás estaban con brotes por aquí, por ahí, salido y tal, y la gente pues, que se encargaban de esto los limpiaban un poquito, recortaban para arreglar su forma, que queden bonitos y tal. Y los otros, pues no hacía falta que sean recortados, guardaban su forma firme, pero estaban secos. Estaban secos. Y yo pensé, pero ¿y qué cristianos somos nosotros? ¿Qué cristiana soy yo? ¿Soy como estos arbustos secos, guardando una forma, guardando una apariencia, creyéndome esta apariencia? Porque, ¿sabéis qué pasa? Que nosotros muchas veces no vemos que estamos secos. Es que no lo vemos. Hay muchas maneras que Dios nos habla y nos dice, mira, yo no he actuado así. Yo no he desechado a nadie. Pero si yo no lo escucho, a mí no me sirve de nada. Eso no me cambia. En Conflicto de los Siglos, dice también Elena White, los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia, ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. Yo no sé vosotros, pero a mí esto me choca muchísimo, aunque lo sé, y creo que vosotros también lo sabéis. Pero preguntémonos, ¿cuál es la preparación que tenemos que hacer? Porque dicen,
Los que guardan tardan para prepararse. ¿Y cómo nos preparamos? Haciendo buenas obras, viniendo a la iglesia, cantándole al Señor todo lo que podemos y más, predicando el Evangelio. Todo es parte, pero es una parte. ¿Cómo nos preparamos? La única preparación es de rodillas. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Pues yo os digo que he sufrido este cansancio, he sufrido ese agotamiento hace poco y me desmadró. Yo no pude resistir, lamentablemente. No pude. Y quería, y oraba, pero no pude. No pude. Porque en cierto momento salté. Y mi viejo yo saltó a la vista. No pude resistir. La fe que prevalecerá finalmente durante el tiempo de angustia debe ser puesta en práctica cada día ahora, no mañana, ahora. Los que no hacen esfuerzos vigorosos para ejercer hoy una fe perseverante no estarán preparados para vivir la fe que los capacitará para estar en pie en el día de la prueba. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo obtenemos esta fe? ¿Cómo nos esforzamos? Yo os puedo compartir lo que yo he entendido en mi vida hasta el día de hoy. Si Dios te habla, si Dios te dirija, si Dios te dice algo, hazle caso. Hazle caso, que es mejor. Aunque no te guste, aunque no lo veas bien en ese momento, hazle caso. Que Él sabe lo que hace, por eso es Dios. Y no hablo de la gracia barata, porque Cristo en su frente llevaba espinas, no llevaba corona de rosas. Porque de su frente salían gotas de sangre. Pero con todo ese amor y todo ese sacrificio, porque hemos hecho un pequeño y un breve recorrido, que no podemos abarcarlo todo en tan poco tiempo, para ver simplemente el trato que Él tuvo con cada uno. Y que ese trato muchas veces no corresponde al trato que nosotros tenemos con los demás. Y Dios nos dice, no busques excusas que esa persona está mal, no busques excusas que esa persona, pues mira, pues le faltó eso, vale, pues lo hace porque ha tenido una niñez dura, porque ha pasado esto. No busques excusas, es una persona, es un hijo mío que quizás aún no lo sabe, aún no me ha aceptado o quizás nunca me va a aceptar, pero yo lo quiero. Y eso lo mostró con Judas. ¿Hasta qué punto aborrecemos el mal? Yo creo que la preparación verdadera que debemos de tener es justamente esa, acercarnos a Dios, aborrecer el mal y amar el bien. ¿Por qué? Porque si no, no hay cambio. Y si no hay cambio en mí, por más que proclame yo la palabra de Dios, no va a haber ningún efecto. Y quizás sí que va a haber efecto en la persona que lo recibe, pero en mí no. Para mí no me sirve para nada. No habéis luchado hasta sangre, dice Pablo. Mira, os voy a contar una anécdota que me ha pasado, que estábamos cenando un grupito, comiendo, y una de las chicas era vegana, pero vegana no porque era creyente por los principios de la Reforma Pro Salud, nada de esto. Simplemente la chica, pues, por protección de los animales, aborrecía la carne. ¿Qué pasó? Pues en esa comida se equivocaron los platos
y a ella le pusieron una hamburguesa con carne. Claro, ella no lo sabía y confiadamente pues pegó el primer mordisco. Cuando pegó ese mordisco, primero lo escupió. Se puso súper triste. Se fue a reclamar un poco, pero no de mala manera. Y volvió con lágrimas en los ojos. No llorando como una niña que mira qué me ha pasado. No, es una profunda tristeza que veía yo, una tristeza de rechazo que iba a ingerir algo que era abominante para ella. Y yo entonces pensé, ¿hasta qué punto el pecado es abominante para nosotros? Vivimos en un mundo de pecado, caemos todos, pero ¿hasta qué punto el mal es odioso para nosotros? No digo en los demás, en mí, en cada uno de nosotros. Porque nosotros respondemos a Dios primero por nuestras vidas. Para que cuando yo caiga, lo primero que haga sea escupirlo, arrodillarme, pedirle a Dios y llorar amargamente porque he tocado algo tan sucio, hay algo tan malo que ha costado la vida de un Dios maravilloso. Por eso era la historia de las brumas y el mugre. Buscaba alguna analogía en español, no encontré. Dios dio, algo bueno no, Dios dio todo, absolutamente todo, en cambio de basura, de nuestros pecados, de todo nuestro mal que está en nosotros. Nos da la esperanza que nadie nos puede dar. A mí tenía un compañero de trabajo que me preguntaba, pero es que eso de la religión, hay tanta falsedad, es que hay tanta... Yo no lo veo, porque mi experiencia con la religión no es buena. Y el cristianismo, pues hay tantas religiones. Digo, mira, la única que he encontrado yo que da una solución al mal es la de Cristo. La única que nos da la esperanza de una vida mejor y nos exalta, nos respeta como personas, no nos humilla, es el cristianismo, pero el cristianismo puro y verdadero. Hermanos, si vamos a dar testimonio, sea hablando de profecías, sea hablando del amor de Dios, de cualquiera de las partes de la vida de Jesús o de la Biblia que presentemos, hagámoslo con humildad, hagámoslo con fe, que no somos nosotros que cambiamos la persona, que es el Señor que nos cambia. Y si yo reflejo ese cambio en mi vida, las personas lo van a ver y lo van a querer. Si yo no lo reflejo, lo más que hable no sirve para nada. Por más verdades que diga, he escuchado testimonios muy malos de personas de fuera para miembros de nuestra iglesia. La iglesia adventista, digo, no solamente la iglesia de... Y eso duele, porque en vez de acercar las personas a Dios, nosotros los rechazamos, pero profundamente, tal que no quieren saber nada. Tengamos esta fe, ejerzámosla. Preparémonos, hermanos. El día se acerca y lo vemos todos, creo que es indiscutible. Pero si yo no me preparo, ya puedo ir olvidándome que voy a preparar a alguien otro. ¿Vale? Si yo no me preparo, de nada me sirve. Si yo no tengo esa fe que va a pesar del hambre, a pesar del cansancio,
a pesar de la demora de la contestación, porque sabéis que muchas veces pedimos y no recibimos la contestación enseguida. Y Elena White habla de esto, que justamente las personas del tiempo del fin no les va a importar esa demora de la contestación. Y si Dios no le contesta al momento, da igual. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me ama. Yo sé en quién he creído. Y conozco a mi Salvador. Porque Él es mi fuerza, no yo. En mí no hay sabiduría, en mí no hay fuerza, en mí no hay nada. Por más logros que tenga en esa vida, en mí no hay nada. Yo estoy vacía. Pero Él es el que me llena. Tengamos esta esperanza, hermanos. Tengamos esta fe. Preparémonos. El tiempo es breve. No queda mucho. Y yo quiero que todos estemos ahí. Preparémonos. No olvidemos, cuando vayamos a dar un estudio bíblico, mostrarle a Cristo, que es el único que puede cambiar el corazón del ser humano, tanto el mío como lo de los demás. Os deseo que tengáis un buen sábado, que disfrutéis de la presencia de Dios y que podáis compartirla.